allí el video. Ahí está. Mi nombre es Dayana, yo soy parte del equipo de Crywise, específicamente en el área de soporte, así que pues ahora que son parte de la comunidad de usuarios de Crywise, pues vamos a estar ahí en contacto. Entonces, antes de empezar y de compartirles mi pantalla, les voy a dejar en el chat que a lo largo de la presentación aprovecho de comentarles, voy a estar pendiente de sus preguntas, de sus consultas, las pueden ir dejando por allí. Les dejé en el chat nuestro principal canal de comunicación, que es el correo de soporte y los enlaces de acceso a la versión inglés y español de Crywise, que tienen acceso ustedes, como les comentaba al inicio, durante la bienvenida, a través de la universidad. Entonces, para ustedes, pues no tiene ningún costo el servicio. Así que bueno, esperamos que lo disfruten, lo aprovechen y bueno, sirva para acompañarlos en su proceso de escritura académica. Entonces, bien, voy a compartir por aquí pantalla. Ahí me avisan en el chat o me pueden hacer levantar manitos así de reacciones allí, cuando ya se vea mi pantalla para estar ahí consciente de que sí están viendo lo que vamos a estar presentando, que si se han unido a otras sesiones de demostración, gracias, perfecto, ya me confirmaron allí. Vamos a estar repasando cómo utilizar las funciones de la versión en español, que es esta pantalla de inicio que tengo aquí, y la versión en inglés de Crywise. Ambas versiones, su principal diferencia es el idioma de la interfaz. Y pues más allá de eso, pues la versión en español está dirigida a escribir textos en español y la versión en inglés pues está optimizada para escribir textos en inglés. Entonces así la vamos a estar utilizando con nuestras credenciales de acceso, que generalmente es un correo institucional y una credencial que les asignamos por defecto y que ustedes pueden, una vez que ingresen a su cuenta, que es la pantalla que están viendo ahora aquí, van a tener la opción de modificar esa contraseña si así lo desean. De otro modo, pues la información es totalmente confidencial. Y desde esa opción de mi cuenta tienen la facilidad de poder cambiar la contraseña directamente en el sistema. Y también, si en algún momento extravían esas credenciales que les compartimos, pues desde la página de inicio del software van a ver una opción que dice olvidé mi contraseña, y allí van a recibir instrucciones para restablecerla en ese correo institucional que es su credencial de acceso. Bien, al ingresar al software, desde el lado izquierdo van a tener varias opciones para revisar, pero desde el área de mis documentos es donde nos vamos a concentrar, porque allí es donde vamos a estar almacenando nuestros archivos. Esto quiere decir que esta sección de mis documentos funciona como una carpeta en el computador y ahí tengo guardado mis archivos, mis documentos, que yo los tengo aquí titulados como revisor gramatical, selector de revistas, etcétera. Bien, aquí en el chat me dicen, hola, buenas tardes. En el correo que enviaron dice para la contraseña usar la actual, pero no me acuerdo. Bien, pues si puede esperar al final de la presentación para compartirle su contraseña, profesor, o si no, como ya recibió la confirmación de que tiene activa su credencial, pues como les comentaba, desde este botón, tanto en la versión en inglés o en español, porque aunque tienen acceso a ambas versiones, van a entrar a la plataforma utilizando la misma contraseña. Desde esta opción de olvidé mi contraseña o forgot your password, si se conecta en la versión en inglés, allí va a poder restablecer usted mismo su credencial. Bien, aquí en el espacio de mis documentos o My Documents, cuando lo veamos en la versión en inglés, vamos a poder almacenar hasta 5 archivos en simultáneo. Es decir, yo puedo guardar en Crywise y trabajar infinita cantidad de documentos como requiera, si estoy trabajando en un artículo de investigación, si estoy haciendo un trabajo de investigación, una tesis, por ejemplo, o si estoy escribiendo un documento, tengo un espacio para correos, etcétera.
no hay problema, pueden trabajar cuantos necesiten, pero lo importante es que aquí en el espacio de mis documentos tengan hasta 5, como tengo yo. ¿Y cómo agrego un nuevo documento aquí a Crywise? Pues tengo dos opciones. Puedo crear un documento nuevo desde esta opción que dice nuevo documento o crear nuevo documento, tiene la misma función. Y de esa forma se crearía un documento en blanco, que en este caso, pues, si yo selecciono la opción, pues no me lo va a permitir el sistema porque tengo ya los 5 documentos, aquí aparece que tengo el límite alcanzado, entonces cuando sucede eso, lo que debemos hacer es eliminar uno de los documentos que tenemos en el espacio de la carpeta y ese documento se envía a la papelera. Va a estar allí momentáneamente hasta por 30 días antes de eliminarse de forma definitiva, así que lo podemos incluso recuperar desde aquí o lo podemos directamente eliminar definitivamente si de hecho ya no lo necesitamos. Pero aquí podemos crear entonces un documento en blanco o podemos cargar un documento existente que vamos a nombrar primero. Y si ya yo tengo un trabajo avanzado en mi computador, de pronto un borrador de un documento que estoy trabajando y que quiero completar utilizando las funciones de Grywise, pues puedo hacerlo desde esta opción, seleccionando el documento en su computador con la indicación de que ese documento tiene que estar en formato PDF, perdón, en formato Word, porque de lo contrario, pues el sistema no les va a permitir, fíjense que todos estos archivos que yo tengo aquí en formato JPG, pues no lo reconoce el sistema, sino el artículo que es el documento que está en formato Word. Y entonces el sistema pues se va a importar ese documento y se queda allí en el sistema. Entonces, bien, ambas versiones o las funciones que vamos a estar viendo por aquí en la versión en español también están disponibles en la versión en inglés, pero yo para mostrarle cómo funcionan ambas versiones voy a estar haciendo un paso entre ambas y para eso vamos a empezar aquí con este documento. Al ingresar a cualquier documento en cualquiera de las dos versiones, el sistema les va a mostrar este cuadro de texto para irlos guiando un poco como usuarios a lo largo de su paso por el sistema o del propósito que tengan al conectarse a la plataforma. Entonces tienen varias opciones como unos accesos directos a las funciones que ustedes pueden bien seleccionar algunos si quieren redactar un artículo, si quieren editar un artículo que ya tienen avanzado, si quieren obtener una revisión por pares, que es una de las funciones que tenemos que imita ese proceso, o cualquiera del resto de estas tres, o si no, pues simplemente hacemos clic en explorar más para guardar o eliminar ese cuadro de texto y nosotros trabajar directamente por aquí. Si ustedes ingresan desde un documento en blanco, su vista va a ser como esta, por eso bajé ahí el texto que tengo para mostrarles en breve. En donde hacia el lado derecho, en la parte en blanco, vamos a tener nuestro editor de textos o una página como si estuviésemos trabajando en Google Docs, en Word o en cualquier otro editor con la ventaja de que los cambios que vamos realizando en el texto pues se van guardando automáticamente. Esta palabra aquí junto al título lo va confirmando, así que no se tienen que ocupar de ir guardando los cambios, sino trabajar o enfocarse en su investigación porque el sistema se encarga de eso. Esa es una también de las ventajas de Grywise, que con sus credenciales de acceso a la plataforma se pueden conectar desde cualquier computador con acceso a Internet y tener allí disponible la información en la que estén trabajando. Y hacia el área gris vamos a estar viendo cómo se despliegan ciertas herramientas o ciertas funciones de las herramientas que vayamos activando. ¿En dónde están esas herramientas? Pues hacia la parte superior vamos a tener los botones de cada una de ellas. Van a ser herramientas que les van a permitir editar textos, revisarlos o completarlos y apoyarlos a lo largo de todo el proceso de escritura, bien sea en esas etapas iniciales donde estamos como ahora
o como en este ejemplo, una página totalmente en blanco, o si ya tenemos un borrador adelantado que queremos hacer una revisión previo a su envío a alguna revista para su postulación, pues también tenemos herramientas disponibles para esas etapas. Y la forma en la que yo les muestro cómo vamos a estar utilizando las herramientas, pues es una manera de hacerlo, pero ustedes tienen también la libertad, de acuerdo a cuál sea el propósito que tienen con la herramienta, de utilizar las funciones en el orden que mejor se adapte a ese proceso. Yo voy a empezar mostrándoles esta primera herramienta que se llama a Paper Drafter, que es una herramienta que fue creada con un propósito muy claro, que fue el de apoyarlos en esa primera etapa de creación de un primer borrador, que es un proceso que, dependiendo del perfil del investigador, de pronto las responsabilidades que tenga ese investigador en su momento, pues va a ser un proceso que les puede tomar entre semanas o meses incluso. Entonces aquí con A Paper Drafter ustedes van a poder obtener la estructura de ese primer borrador respondiendo 4 preguntas claves sobre su investigación. Es decir, ya realicé una investigación de campo, tengo los resultados de esa investigación que quiero plasmar en un artículo y posteriormente enviarlo a una revista, pues ya teniendo esa información, aquí en Grywise van a poder generar ese primer borrador respondiendo 4 preguntas sobre esa investigación. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es su tópico de investigación? Y aquí piden ser pues lo más específico posible. Bien, además dan un ejemplo de cómo dar una respuesta adecuada o detallada o que tenga suficiente contexto para que la herramienta utilice esa información para generar el borrador. Entonces van a tener no solo la pregunta, sino un ejemplo de cómo responderla. La siguiente pregunta tiene que ver con la revista en la que ustedes tienen pensado publicar esa investigación. En este caso, yo voy a colocar Biological Conservation. La tercera tiene que ver con los métodos usados en esa investigación y yo voy a enumerarlos porque además la plataforma así lo indica. Y la última pregunta es que proporcione los resultados principales de esa investigación. Yo tengo por aquí en otra pantalla las respuestas y me las estoy copiando desde allí, pero aquí lo podemos copiar sin ningún problema. Y haciendo clic en siguiente a esa cuarta y última pregunta, ya el sistema va a empezar a redactar ese primer borrador. Es un proceso que le va a tomar a la herramienta entre unos 10 12 minutos y aquí en la versión en español, porque esta función tiene una pequeña diferencia con la versión en inglés. Aquí en la versión en español, el resultado que ustedes van a obtener es un texto de entre 2000 2500 palabras versus a la versión en inglés que tiene una extensión de entre 3000 3500 palabras. Eso tiene que ver un poco con actualizaciones que se les va haciendo a la herramienta o al software. Generalmente se prueban primero en una función, en este caso en la versión en inglés, y ya cuando ha avanzado un poco esa actualización también se integra la versión en español y pues llega un momento en que ambas versiones están equiparadas y están idénticas. Entonces, bien, ese primer borrador que va a generar la herramienta, como ven, se está empezando a generar aquí en el lado izquierdo de la pantalla, ya va por la sección de resumen, porque ¿qué contiene ese primer borrador? Pues contiene desde la sección del título hasta la sección de conclusión, pasando por el resumen, la introducción, discusión, los métodos, resultados y la conclusión. Entonces, mientras la herramienta va operando o va redactando esa información que tomó en base o con base a las respuestas que ustedes le proporcionaron, ustedes pueden detener la respuesta del chat aquí si de pronto necesitan empezar desde cero o si van a continuar y esperan el resultado final del primer borrador, que les recuerdo les toma entre unos 10 12 minutos, 14 minutos, no más de eso, dependiendo también un poco de la estabilidad de su conexión a internet, por ejemplo. Y
mientras está sucediendo ese proceso, pues evitamos escribir en el editor de texto. Por supuesto, no activamos ni desactivamos la función porque se interrumpe el proceso. Entonces aprovechamos aquí de pronto para hacer una pausa activa, para levantarnos de la silla. Ustedes que trabajan en investigación, estoy segura que les toma muchísimo tiempo sentados frente al computador. Entonces aquí podemos dejar a la herramienta trabajando o incluso abrimos otra ventana y estamos trabajando en otro proceso. Ya vamos por aquí por la sección de introducción, pero yo tengo aquí adelantado un resultado que es un texto que también me proporcionó la herramienta utilizando las mismas preguntas o las mismas respuestas que le acabo de proporcionar. Y aunque lo haya hecho de esa forma, puede que los resultados, aunque utilicen las mismas respuestas, no sean totalmente idénticos, porque esta herramienta ocupa por detrás el modelo de lenguaje de OpenAI, el más novedoso, que es el modelo de ChatGPT 4o, que es el modelo premium de ChatGPT y es la herramienta que ocupa por detrás la función de AI Paper Drafter. Entonces, este primer borrador se está redactando con inteligencia artificial, lo que quiere decir que este modelo está tomando la información que ustedes le proporcionaron, por eso insistimos en que sean lo más claro, lo más directo y lo más conciso también posible al momento de proporcionarles la respuesta, porque es la forma de trabajar con estos modelos. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con otros modelos de lenguaje, no solo ChatGPT, de pronto con una cuenta individual en alguna de esas plataformas, Gemini, Bing, Claude. Cuanto más precisos seamos nosotros al momento de generarle o de proporcionarles una instrucción o un prompt, pues el resultado se va a adaptar más o menos a nuestras necesidades. Entonces, bien, este resultado de este primer borrador para la versión en español les va a dar no solo una, sino tres opciones de título para que ustedes seleccionen cuál es el título que mejor se adapta a su estilo de escritura, lo pueden editar y el resto de las secciones específicas de un modelo prototípico de un artículo de investigación, es decir, una sección de resumen, una sección de introducción, métodos, resultados, discusión y una sección de conclusión. Entonces, ese es por defecto el resultado que ustedes van a obtener con AI Paper Drafter y a partir de aquí, pues la invitación es a revisar este resultado, editarlo, tomar las ideas que ustedes consideren pertinentes para la investigación. Omitir aquellas ideas que definitivamente pues no se adaptan a lo que ustedes quieren comunicar en la investigación, porque aunque el resultado de este primer borrador es un texto que está correctamente escrito, que se adapta a las normas académicas en tono, en estilo, definitivamente requiere de la participación del investigador, que es el experto en esta área y pues definitivamente no tomar este borrador como un resultado definitivo, sino toca ahora pues editarlo, profundizar en ciertas ideas que de pronto el modelo está dejando por detrás, eh, imprimirles pues su propia esencia como investigador también para ya obtener lo que sería oficialmente ese borrador del artículo. Entonces, bien, fíjense que aquí ya va, creo que por una sección, no logro identificar allí cuál es la sección que está corriendo, pero es un proceso que es bastante rápido para el trabajo que está realizando. Yo por cuestiones de tiempo voy a tener aquí la respuesta. Vamos a fijarnos, llegamos a los métodos, estaba casi listo el borrador. Y cuando la herramienta termine de generar ese borrador, van a ver al final siempre este botón que dice insertar texto. Y esa es la forma en la que ustedes colocando en su editor de texto el cursor, pues van a poder exportar el texto o enviarlo, copiarlo aquí en su editor de texto para ya tenerlo respaldado dentro del documento. Entonces, si coloco aquí el cursor, yo no lo voy a hacer porque vamos a seguir trabajando con este borrador. Esta información que tengo por acá se va a copiar en mi editor y ahí es donde yo puedo trabajar en este primer borrador.
Importante, si por error se activa o se desactiva la función, ya visualmente este resultado no va a estar disponible para el usuario, se va a quedar, digamos, en la memoria de la función, pero si les interesa el resultado y conservarlo, hacer una copia, siempre asegúrense de insertar el resultado en el editor de texto para poder respaldarlo, aunque bueno, siempre pueden, si tienen a la mano o han resguardado esas preguntas, pueden empezar desde cero el proceso, van a tener diferencias en algunas palabras, pero esa es otra forma también de trabajar con la herramienta en caso de que se desactive por error o si ustedes se regresan al panel también por accidente. Entonces, bien, vamos a desactivar aquí la función y vamos a pasar a la siguiente que es Paper Chat GPT, que esta herramienta es, digamos, el asistente de escritura 24/7 dentro de Crywise, que ya ustedes van a tener para trabajar en conjunto, porque este proceso que yo les comentaba de ahora empezar a revisar el borrador, de verificar esas ideas que estamos transmitiendo con el texto, verificar el tono y todos esos procesos bastante específicos y bastante detallados se pueden hacer de la mano de Grywise utilizando, por ejemplo, esta herramienta de Paper Chat GPT, que es también una función que ocupa por detrás el modelo de ChatGPT 4o, el modelo premium de OpenAI, y que se van a poder comunicar con él y darle instrucciones y prompts para obtener resultados, no solo para por ejemplo, traducir textos. Si tienen algún texto y quieren pasarlo a otro idioma, pueden hacerlo desde acá. También podrían pedirles, por ejemplo, si son docentes de alguna cátedra, pues pedirle que les dé ideas para evaluar el desempeño de ciertos estudiantes o modelos de evaluaciones. Eso lo pueden hacer también acá chateando libremente, que a diferencia de Paper Drafter, que por defecto vamos a solo responder 4 preguntas, aquí en Paper Chat GPT vamos a poder interactuar libremente con la herramienta. Entonces, una manera de utilizarla, o que yo les voy a mostrar por acá, es amplificar o profundizar en ciertas ideas que de pronto estoy revisando aquí en el borrador, en la sección de introducción, y veo que de pronto esta idea que está al principio se ha quedado un poco corta. Me gustaría un poco explorar qué más puedo conocer sobre esta frase en particular. Y voy a utilizar un prompt bastante sencillo, simplemente estas 2 palabras, y le voy a indicar profundiza en, y simplemente pegué esa primera oración de la introducción y hago clic en generar texto y la herramienta sin mayor instrucción va a empezar a redactar texto a partir de esa idea principal o va a empezar a profundizar en otras ideas. Es un ejemplo que yo anteriormente desarrollé por acá. Fíjense que este texto que está aquí más abajo de el final del borrador es lo que la herramienta generó previamente, que es un poco diferente por lo que estamos viendo, o está empezando a redactarse más o menos igual, sí, de la respuesta que ya yo tenía previamente adelantada allí por cuestiones de tiempo. Y el modelo pues va a hacer simplemente ese trabajo, va a empezar a continuar redactando texto con base a esa idea principal que yo le proporcioné, sin darle mayor instrucción. Aquí podría incluso agregarle un poco más de información a ese prompt, decirle profundiza en esta frase que pertenece a la sección de introducción de mi artículo titulado de esta forma, y así el modelo pues tiene todavía más contexto para desarrollar. Entonces aquí yo voy también a detener aquí la respuesta porque voy a trabajar con esta idea, que la forma, como saben, al igual que en AA Paper Drafter, siempre van a tener al final ese botón de insertar texto para copiarlo dentro del editor y así lo puedan respaldar. Yo lo que hice fue copiarlo y me voy a ir aquí a la sección de introducción
para agregarlo, digamos, al final de este párrafo, puede ser, e irlo agregando a mi introducción. Entonces aquí tengo esta idea en la que profundizó el modelo. Una vez que ustedes empiecen a practicar con el modelo o con las herramientas de Guidewise, utilizando pues sus propios temas de investigación, sus propios campos de trabajo, van a fijarse que los textos son totalmente correctos, tienen un sentido lógico de redacción, pero definitivamente pues van a requerir de su intervención como investigadores. Em, Paper ChatGPT tiene otra sección de prompts de instrucciones que la voy a dejar para la versión en inglés, para dejar un poco de información por allá. Y vamos a pasar a la siguiente función que les voy a mostrar, que es la función de búsqueda bibliográfica. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en este proceso en donde empecé simplemente con los resultados de la investigación a redactar ese primer borrador. Entonces con AI Paper Drafter pudimos generar la estructura de ese primer borrador o ese primer borrador más allá de la estructura directamente. Y es un borrador pues que requiere un poco de profundidad, que requiere revisión, que requiere intervención del investigador y para profundizar en ciertas ideas que tomamos que nos parecieron clave de la introducción, pues profundizamos en ello utilizando Paper ChatGPT. Pero ahora es momento pues de darle un sustento científico a todas esas afirmaciones que se están haciendo del borrador, qué es lo que se está comentando allí, que si se fijaron, pues el borrador o ese primer borrador que generó AA Paper Drafter, pues no tiene directamente ninguna cita a ningún artículo y es un hecho que no se está haciendo de forma aleatoria, sino que intencionalmente la herramienta AI Paper Drafter fue programada para que redactara un texto sin citar ninguna fuente, porque estos modelos de lenguaje o modelos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje masivo, no trabajan directamente citando fuentes, si bien si nos conectamos con ChatGPT con una cuenta directa en la plataforma, fuera de Crywise, se pueden agregar ciertas herramientas que tienen la función para empezar a generar un texto que sí esté, de hecho, sustentado por alguna fuente. Pero al utilizarlo libremente y sin esas configuraciones, pues los modelos no están directamente haciendo afirmaciones porque están citando una fuente, sino que estos modelos están o son capaces de detectar patrones de palabras, entonces son capaces de identificar que ciertas palabras siguen otras palabras y de esa forma pues redactan una frase, un párrafo, un texto totalmente lógico, pero directamente pues no estamos citando una fuente científica. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde acá, desde Crywise, o ubicar alguna fuente que cite esta información? No solo la que se genera aquí con AI Paper Drafter, sino de pronto una frase que ustedes tengan o una hipótesis que ustedes tengan planteada, también la pueden buscar directamente aquí con la herramienta de búsqueda bibliográfica, donde pueden ubicar fuentes científicas tanto por palabras claves o frases, que es lo que yo voy a hacer a continuación, o por el nombre y apellido de un autor que ustedes pues sepan que dentro de sus áreas de investigación son clásicos, entonces directamente si lo conocen pueden hacer incluso la mezcla de los dos campos o buscar solamente por autor o solamente por palabra clave o mezclarlos. Entonces yo de este párrafo de la introducción pues me llama la atención que aquí el modelo afirmó estudios recientes han vinculado la efectividad de los corredores biológicos, etcétera, pero directamente se está comentando que hay estudios que sustentan esto. Entonces esta información, pues evidentemente en un artículo científico no puede quedarse en el aire. Entonces yo voy a pegar aquí esa afirmación y vamos a hacer clic aquí. También podría simplemente buscar por corredores biológicos o cualquier palabra clave que pueda
estar, que tenga bastante presencia pues dentro de la investigación o sea directamente el tópico de estudio. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es una búsqueda en Internet. Esta herramienta sí no está conectada con ChatGPT, sino que está conectada con una API que es un índice que contiene más de 250 millones de artículos y es allí donde esta herramienta va a ubicar las fuentes. Y los resultados los van a ver por aquí, por defecto, en formato APA. Y lo valioso, además de esta herramienta de proporcionarles estos resultados, es que además al final de la cita van a tener un enlace directo al DOI de ese artículo. Así que si les interesa, por ejemplo, este título que me llamó la atención, en efecto está publicado en una revista científica, incluso puedo tener acceso al PDF porque los resultados que van a encontrar allí en búsqueda bibliográfica pueden estar o no bajo libre acceso, también podrían estar en revistas que tengan que suscribirse para obtener el resultado, pero definitivamente pues van a tener toda la opción de mirar una gran cantidad de artículos. Si ustedes van bajando, van cargando más y más y más artículos que no están organizados por año, sino, digamos, por contenido en orden de importancia. Los primeros artículos son los que, o las primeras referencias son las que más se adaptan a esa palabra clave o al autor que ustedes estén buscando. Entonces, aquí ya tendría de pronto mi primera cita. Lo que podría hacer es directamente aquí en el texto copiar. eh, Ochoa Amaya, 2014. Ya tendría mi cita aquí directamente en el texto y de pronto aquí voy a agregar una sección de resumen, perdón, de referencias. Y si se fijan, cada uno de los resultados tiene al lado este botón, que es un botón de copiar. Si hago clic sobre él, se va a copiar el texto o la referencia y se va a poder pegar aquí directamente para ya tenerlo en mi editor de texto respaldado. Entonces, esa es una forma, digamos, que no sustituye a otras maneras más tradicionales de construcción de un marco teórico o de antecedentes de la investigación, en donde hacemos una revisión de artículos y en base a esa investigación, pues vamos ubicando citas o afirmaciones que podemos ir incluyendo en el borrador, sino que ya tenemos las ideas y ahora vamos a ubicar información científica que sustente esas ideas. Entonces, esa es la forma de utilizar búsqueda bibliográfica para que ya ese primer borrador pues vaya más robusto con respaldo científico. Perfecto. Bien, vamos a devolvernos aquí a la pantalla de inicio para ir a la versión en inglés. Bien, aquí, perdón. Voy a cerrar acá. Vamos a ver el botón que no me permite cambiar. Perdón, buenas tardes. ¿Se puede preguntar algo? Sí, adelante. Bueno, podemos continuar con la pregunta y si es una respuesta de pronto un poco más extensa, la dejamos para el final, pero sí, adelante. Sí, lo que sucede es que estoy tratando de ir con usted y, buenas tardes, perdón. Y estoy tratando, ya coloqué mi título, por ejemplo, en el A-Paper Drafter, ¿ya? Y está ahí que da muchos resultados, pero también me dice Stop Chat Replay. No sé si debería yo de parar o tengo que esperar hasta que me dé todo o sea, para solo. No entiendo esa partecita, Sí, por favor. sí, correcto. La herramienta va a generar ese primer borrador automáticamente y al final les va a dejar saber cuando ya termine el proceso, porque ya no va a aparecer la opción que dice detener chat, sino que va a aparecer el botón de insertar texto y si hacen como scroll hacia arriba,
van a ver que tiene todas las secciones. De todas maneras, y qué bueno que hizo la intervención, les comento que aquí en Guidewise Tutorials, que está aquí en el inicio, voy a cerrar aquí para mostrarlo, porque lo mostré muy rápido. Aquí al final, donde dice Guidewise Tutorials, en esta opción van a poder tener tutoriales eh, específicos de cada una de las secciones que yo voy a estar mostrando hoy, pero aquí van a ser un poquito más específicas y más breves, también más concisas para que ustedes pues puedan utilizar esas funciones y ver cómo operan las funciones paso a paso para que no se pierdan y hagan de pronto ahí un repaso breve de cómo utilizar la función. Ok, muchas gracias. Y con respecto a las referencias, ¿no trabaja con Mendeley o Sotero? ¿O sí? No, en este caso la herramienta pues no es compatible con ninguna herramienta de administración de citas por el momento. Entonces siempre recomendamos como trabajar toda la parte del contenido aquí en Crywise y ya luego exportar su documento, descargarlo, que los documentos se pueden descargar aquí desde la pantalla de inicio con la flechita de la izquierda o dentro del documento ya para trabajar en él. Ok, muchas gracias. Y con respecto al Turnitin, ¿cómo lo lee, por favor? No, Turnitin es como una función aparte, no tiene ya que ver con Crywise. Si ustedes tienen acceso a Turnitin, que entiendo que sí de parte de la universidad, pues sí, lo trabajan no en paralelo con Crywise, sino de forma independiente. ¿Pero es detectado por el Turnitin o cómo funciona? ¿Usted tiene idea, por favor? Claro, los documentos que ustedes generen aquí, Drivewise de hecho tiene un documento para generar para revisión de plagio, pero para los investigadores y parte de la comunidad de aquí de la universidad, nosotros siempre recomendamos utilizar Turnitin porque es una herramienta superior al detector de plagio que tiene Drivewise, pero estas herramientas o este texto que ustedes generen con inteligencia artificial o con AI Paper Drafter o Paper Chat GPT dentro de Crywise, pues no van a detectar una alerta de plagio porque ustedes no están directamente copiando ese texto de alguna fuente, sino que el documento lo está generando como, o la herramienta lo está generando como un documento nuevo, pero sí definitivamente requiere pues de la intervención de ustedes como investigadores para irlo completando. Ok, muchas gracias. Bien, a la orden. Bien, para continuar, voy a mostrarles un poco aquí la diferencia, voy a cerrar acá, la diferencia que hay con la versión en inglés. Del resto, pues fíjense que es todo igual, puedo crear los 5 documentos en el botón de inicio, ingreso con mis mismas credenciales a la plataforma en versión inglés. Tengo al ingresar a un documento el cuadro de texto que me va a guiar durante mi proceso para utilizar la función. Y a diferencia de la versión en español, la versión en inglés, yo me voy a ir aquí a la función de AA Paper Drafter, que es esta función que me va a permitir generar ese primer borrador a partir de 4 preguntas, pues tiene como una bienvenida un poco diferente. Aquí les va a dar un poco de contexto de qué está haciendo la herramienta, cuántas palabras te van a obtener y el tiempo que más o menos le toma es 12 minutos generar ese primer borrador de entre 3.500 y 4.000 palabras. Y las respuestas, fíjense que tienen, o las preguntas tienen una estructura un poco diferente en el sentido de que tienen incluso una plantilla de cómo ustedes pueden responder, ejemplos de cómo es una buena respuesta y una respuesta no tan adecuada o una respuesta mala para obtener un mejor borrador, pero son igualmente 4 preguntas. Yo las voy a saltar, pero sí les voy a mostrar aquí el resultado, que al igual que la versión en inglés, es un borrador o un primer borrador que contiene desde la sección del título hasta la sección de conclusión. Pero a diferencia de la versión en español, aquí no vamos a obtener 3 títulos por defecto, sino 12, porque vamos a obtener 4 categorías de títulos. Vamos a tener 3 títulos declarativos, que son títulos
claros, concisos, directos, que muestran o evidencian el resultado de la investigación. Vamos a obtener también tres títulos de modelo descriptivo, que son más generales, no necesariamente van a mostrar el resultado final de la investigación. Tres títulos en forma de pregunta, que son títulos que generan curiosidad de parte del lector, y esa pregunta pues por lo general se va a responder a lo largo de la investigación. Y tres títulos con dos puntos, que son títulos pues más precisos, más específicos, y que van a dar una introducción al tema principal utilizando esos dos puntos en su estructura. Entonces, fíjense que tiene el título y una pequeña explicación de ese título, de por qué se estructuró de esa forma y por qué, digamos, se hace tanto énfasis en la sección del título. Es porque pues es eh, la sección principal que el lector se encuentra, y dependiendo de si genera interés o no en él, vamos a continuar leyendo el artículo. Entonces, siempre es importante redactarlo de una forma estratégica, bien estructurada, y además pues es la sección que también los va a posicionar en los motores de búsqueda. Entonces, siempre es importante darle la estructura correcta a una sección de título, y aquí tienen pues 12 opciones para elegir y para editar entre sí también. También otra breve diferencia versus la versión en español es que en la herramienta de PaperChat GPT van a obtener también como una breve guía para que ustedes en principio pues interactúen con la herramienta, como unos accesos directos. Si la activan, van a ver que tienen cuatro opciones: que quieres hacer con la herramienta, les pregunta; profundizar en una oración o párrafo; quieren hacer mejoras en ese primer borrador; o quieren escribir argumentos a favor o en contra de una idea, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente ustedes de pronto elegirían el número con el que van a trabajar, y aquí ya automáticamente en la sección gris del área izquierda les va a decir, bueno, directamente aquí copia y pega la oración sobre la que quieres profundizar. Aquí podríamos continuar respondiendo. Yo no lo voy a hacer, pero se trabaja de esa forma con la herramienta. O si de pronto quieren directamente trabajar con el asistente y no quieren utilizar ninguna de estas opciones, pueden cerrar este cuadro de texto y empezar a chatear aquí con la herramienta. Lo que quería que dejé de lado en la versión en español y les voy a mostrar aquí en la versión en inglés es que en ambas versiones PaperChat GPT incluye este botón que dice Prompt Templates, que contiene una biblioteca de plantillas de prompts o instrucciones que ustedes pueden utilizar para interactuar con la función si están empezando a trabajar con estos modelos, no están muy seguros de cuáles son el tipo de preguntas que pueden hacerle. Y las categorías que incluyen estas plantillas tienen que ver con áreas del conocimiento hacia el final, pero al principio tienen que ver con secciones específicas de los manuscritos. Por ejemplo, esta categoría de generar ideas o hipótesis de investigación. Cuando seleccionen pues la categoría, se van a encontrar con esta lista de plantillas. En cada categoría pues hay plantillas diferentes, y ustedes simplemente haciendo clic sobre la plantilla que les interese, pues ya la pueden eh, pegar directamente en el chat y editarla. Aquí hablan de cuáles son los posibles efectos de una variable en un resultado. En este contexto, aquí podría ser cuáles son los posibles efectos de pronto la exposición o el insomnio, o la exposición a redes sociales en el insomnio de adolescentes entre 12 y 20 años, por ejemplo, qué sé yo. Ese podría ser un ejemplo, me lo invento. Y pueden trabajar con estas plantillas de prompts, pues si no los han utilizado. Y búsqueda bibliográfica funciona igual que en la versión en español. Para la versión en inglés, quiero directamente mostrarles esta función, que es la de peer review o revisión por pares, que es la función que les comentaba al
que es una función que imita la revisión por pares, que es este proceso al que se someten los artículos antes de ser considerados para publicación. Entonces yo hago clic en esa opción que la tengo aquí directamente. Y esta función que también trabaja por detrás con tecnología de ChatGPT 4o va a trabajar en base a o con base a tres preguntas. La primera pregunta es directamente cuál es la revista en la que ustedes desean publicar esa investigación que vamos a estar revisando sección por sección. Y si de pronto no son como o no tienen la posibilidad de tener en otra pantalla las respuestas, podemos aquí cerrar, como en este caso, y aquí está esa primera pregunta que estaba revisando en el cuadro porque tengo el resultado aquí en el editor de texto y necesito copiarlo. Entonces le va a decir que la revista en la que yo quiero publicar es Journal of Experimental Biology. Y luego la segunda pregunta me dice directamente cuál es la sección que vamos a estar revisando. En este caso es un resumen. Se lo voy a responder aquí. Abstract. Y la tercera pregunta es directamente que copie y pegue acá en el chat esa sección que vamos a estar revisando, que la herramienta va a revisar. Hago clic en responder y la herramienta pues va trabajando. ¿Y qué es lo que les va a mostrar? Pues bueno, este resultado que yo también me adelanté por acá y un breve o una breve pero bastante concisa y acertada revisión de la sección, por eso es sección por sección para enfocarse en ese texto en particular. Entonces va a estar revisando en este caso el abstract, les va a decir cómo está presentándose el contexto y el objetivo de la investigación en el resumen, cómo se está presentando la metodología, qué tal los resultados, porque pues la sección de resumen contiene todas esas subsecciones y al final les va a mostrar sugerencias específicas para mejorar esa sección que el documento o la herramienta está revisando, enumeradas y una conclusión en general de esa revisión. Y al final incluso, que esta herramienta pues también en unos 5 minutos pues está trabajando, al final les va a dar la opción y eso lo pueden ver en el tutorial, aquí por cuestiones de tiempo pues no lo vamos a ver. Les va a dar la opción o la oportunidad de que la herramienta reescriba esa sección, en este caso el resumen, tomando en cuenta estos comentarios o estas sugerencias que está haciendo la función. Entonces van a poder tener una segunda versión de esa sección que va a incluir las mejoras que la herramienta les está mencionando o incluso ustedes simplemente se guían por esta retroalimentación y hacen las modificaciones que consideren pertinentes en su sección para ya tener un artículo que van a ir revisando o un manuscrito borrador por borrador antes de, sección por sección, antes de enviarlo a una revista para que sea considerado para publicación. Y entonces ya ahí su texto, y, digamos, se va a ir destacando por encima del promedio de solicitudes, que por supuesto eso lo entienden ustedes muchísimo mejor que yo, pues no es un proceso sencillo, están en una dura competencia, entonces cuanto más preparado, más profundo y más estructurado esté su borrador, pues definitivamente se va a destacar. Entonces vamos a detener aquí la sección, pero recuerden que esta opción o la función de par revisor o peer review les va a dar la opción de reescribir la sección considerando la retroalimentación específica que les está dando sobre esa sección, las recomendaciones, cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene su texto, etcétera. Es como estar trabajando con un revisor que está disponible para ustedes 24/7, que no es la realidad, porque estas personas que ocupan esos cargos pues tienen muchísimo trabajo. Entonces ustedes ya tienen aquí esa ayuda o ese apoyo de parte de Crywise. Otra función que la pueden utilizar desde aquí, desde Crywise, si no tienen todavía definida cuál es la revista a la que quieren enviar ese borrador, pueden hacerlo desde aquí de Journal Selector, que es la herramienta que les voy a
presentar y que también trabaja utiliza por detrás la función de ChatGPT 4o y es una herramienta que les va a interrogar dos ítems bien importantes. El primero es cuál es el título de su manuscrito, es este que tengo por acá. Y la segunda pregunta es el resumen, pero resulta que el resumen yo lo tengo aquí en mi editor de texto. Lo voy a cerrar, el cuadro de texto, voy a tomar aquí el resumen, simplemente lo copio y lo pego aquí para responder aquí a la pregunta y hago clic en responder y la herramienta por defecto que me va a dar, pues este resultado que yo les adelanté también por acá, por defecto les va a dar 5 opciones de título que ustedes pueden enviar esas revistas porque la herramienta considera, basándose en el resumen, que podría ser de interés para los editores en jefes de esa revista y aquí les da a ustedes esa opción de pronto conocer otras revistas que ustedes no habían considerado o no tenían en su perspectiva para enviar sus manuscritos, porque además de los 5 títulos que están por acá, les va a dar una justificación de por qué, fíjense aquí en el resultado que está indicando la herramienta, una justificación de por qué su investigación se adapta a los intereses de esa revista en particular y porque es factible de que sea aceptado. Y entonces también al final les va a dar este prompt o esta instrucción que ustedes ven aquí y digamos, una sugerencia de que copien y peguen este prompt en un modelo de lenguaje como Gemini, por ejemplo, y decimos Gemini porque tiene acceso directo a Internet. Y si ustedes copian y pegan este prompt o esta instrucción que el modelo les está presentando aquí como resultado, que es lo que yo voy a hacer, voy a copiar. Como ya están en el navegador de Google Chrome, que no se los había comentado, pero es el navegador que recomendamos para utilizar Crywise, que es el que genera mejores resultados, ya van a tener acceso directo desde su Gmail a una cuenta de Google Chrome, perdón, de Gemini. Y este prompt simplemente lo vamos a adaptar, vamos a decir, bien, yo quiero profundizar un poco más en este título porque este prompt lo que le está pidiendo a este modelo es que investigue ciertas características de una revista que son importantes también considerar al momento de enviar un manuscrito para que sea considerado para publicación, es decir, cuál es el journal scope de esa revista, cuál es el factor de impacto, en qué cuartil está clasificado, el índice SIMAGO, cuál es el índice H, si es o no de acceso abierto, etcétera. Y son todas instrucciones que están en este prompt que está estructurado y redactado y optimizado de esa forma para obtener en un segundo toda esa información que de pronto antes les tomaba semanas en investigar, pues aquí directamente ya tienen más características de esa revista, que eso por supuesto influye en su decisión de enviar o no a ese editor en jefe el manuscrito. Entonces aquí ya, fíjense, en pocos minutos ya está redactando el prompt final que utilizamos en el ejemplo y es una herramienta pues bastante útil también para ya esas etapas finales del proceso de escritura. Ya tengo mi manuscrito listo, ahora toca decidir a qué revista lo voy a enviar. Entonces, bien, voy a detener aquí para mostrarles la última función en honor al tiempo, que es ay, perdón, la función de cover letter o carta de presentación, que es una función que los va a ayudar a redactar ese documento, que es una carta de presentación que acompaña a, tenemos por acá, que acompaña a una postulación o cuando se comunican con una revista para enviar el manuscrito para que sea considerado para publicación y la manera en que la herramienta va a redactar esa carta de presentación, que parece un documento bastante sencillo, pero tiene por detrás una intención bastante importante, es respondiendo 11 preguntas. La primera pregunta es cuál es el título del manuscrito y los nombres de los autores. No son
pocas preguntas, son 11, pero como es una sección que vamos a estar utilizando ya para el final del proceso de investigación, ya ustedes estas preguntas ya las tienen a la mano, no les va a tomar nada de tiempo responderla. Aquí la tercera tiene que ver con el propósito del manuscrito. También me preguntó cuál era la revista en la que pensaba publicar. Aquí cuáles son las conclusiones principales de ese estudio, porque toda esta información la va a incluir en el área o en el texto de la carta de presentación. Perdón, acá está el nombre de la revista, ahora sí lo preguntó. También cuáles son las áreas y subáreas del estudio. Potenciales revisores también pueden sugerir, ustedes por acá. Em, El nombre del editor en jefe pues es clave porque es la persona a la que está dirigida esta comunicación. Ya casi para terminar, los nombres y apellidos del investigador y cuál es la posición académica o el investigador principal, si está adscrito o afiliado a alguna institución académica. Y la última pregunta pues ya son datos de contacto directamente. Entonces, bien, con base a esas 11 preguntas, la herramienta va a empezar a trabajar en construir esa carta de presentación también en un par de minutos. Fíjense que ya yo aquí en el ejemplo también la adelanté. Es un documento bastante conciso, corto, pero está redactado de una forma estratégica, con lenguaje persuasivo para que de nuevo su postulación a una revista pues destaque por encima del promedio y su objetivo pues es explicarle al editor en jefe por qué su investigación encaja en la revista, cuál es la novedad, cuál es la importancia de la investigación, por qué es valioso, por qué lo envió, si tiene potencial y merece ir al siguiente paso que es la revisión por pares. Entonces, toda esa información, escribirla, digamos, en solitario, pues les puede tomar más tiempo del que definitivamente ocuparían respondiendo esas 11 preguntas y esperando el par de minutos que le va a tomar a la función redactar toda esa carta de presentación que pueden tener ya listo e igualmente aquí editar, incluir más información, eliminar algunas palabras, todo eso es siempre valioso la intervención del investigador. Y aprovecho aquí que no lo había comentado, fíjense que aquí cada vez que entren a un documento tienen este botón a la derecha de bajar documento, descargar documento para tener una copia en su computador, si quieren ya enviarlo por correo o quieren trabajar el manuscrito con un colega, por ejemplo, lo pueden hacer desde aquí. Yo voy a detener también el resultado e igualmente en los tutoriales lo van a ver, pero siempre el resultado final se puede insertar o exportar aquí al editor de texto, tenerlo listo para editarse con la función de insertar texto. Siempre se fijan dónde está ubicado el cursor porque allí pues se va a exportar ese texto. Fíjense que aquí sí lo hice, la parte que le permití redactar y allí lo pueden completar. Entonces, me voy a ir a la función aquí o a la página principal para también comentarles por encima otras funciones que tiene la herramienta. Tenemos una herramienta de revisor gramatical en ambas funciones o en ambas versiones integrado con Language Tool. Entonces, la herramienta va a detectar todas esas palabras que tienen algún error de concordancia, gramático, de deletreo, y los va a subrayar en color rojo y así ustedes van a poder corregirlo eh, y seleccionar u omitir las opciones que les esté presentando la herramienta. También tienen unas herramientas para parafrasear y para resumir texto. Tienen el banco de frases académicas, que es bien útil, que son un banco o es un banco de plantillas enorme, organizado en distintas categorías y que les puede servir para apoyo cuando quieren empezar a escribir un párrafo sin tener que directamente empezar en una página en blanco, que puede ser un reto.
También tienen una función para verificar el largo de las oraciones. Esto tiene que ver para verificar qué tan claras se están transmitiendo las ideas en el texto. Les da un valor de referencia del número de palabras que debería contener cada oración en base a eso, pues, o con base a esa información, ustedes editan esas oraciones para hacerlas un poco más digeribles para el lector. También tienen la herramienta de verificador de plagio, que además, como funcionaba también un poco búsqueda bibliográfica, si la herramienta detecta que hay una alerta de plagio dentro del texto, que no es este caso, pues les va a dar enlace directo al DOI para que verifiquen si en efecto está incurriendo en plagio esa oración o esa sección dentro del texto. Y son todas las herramientas que pueden utilizar dependiendo de la etapa del proceso de escritura donde ustedes se encuentren. Entonces, esa sería la última herramienta que tengo allí para mostrarles. Voy a dejar de compartir pantalla, pero aprovecho este espacio para darles las gracias por conectarse. Si tienen alguna otra duda, algún comentario que podamos aclarar acá en este momento, aunque ya llegamos por aquí al final y por eso precisamente les voy a dejar en el chat una breve encuesta con respecto a su impresión de esta presentación, que es información valiosa para nosotros como empresa para mejorar estas actividades que realizamos para los usuarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un gusto haber presentado esta herramienta para ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Sí, mire, yo tengo un documento, ¿no? Bueno, ya un artículo ya casi terminado, ¿no? Lo tengo en castellano, ¿no? Pero lo quiero publicar en una revista en inglés, ¿no? Brevemente con respecto a mí, bueno, mi nombre es Perdón. Eduardo. ¿Quién es? Bueno, lo que estaba diciendo es que, ¿cuál debería usar para traducirlo o que me ayude con la traducción? ¿La versión en inglés o en castellano? Hola. Hoy en Hola. día, Sí, sí, particularmente con todas las ya le herramientas que respondo vamos un a momentito. revisar. Entonces, te gusta un poco por... Bien. Perdón. Que tengo allí otra reunión para conectarme en este momento. Bien, si usted va a publicar directamente en inglés, usted podría, y si tiene un dominio del idioma, que generalmente es una de las limitaciones de los usuarios o de habla en español, si usted tiene la facilidad de redactar directamente en inglés el texto, pues puede hacerlo de esa forma. Si no, puede redactar en español y luego utilizar, por ejemplo, la función de Paper ChatGPT es una función que puedo usar para traducir sección por sección y darle la instrucción de que esa traducción se haga con un lenguaje técnico, incluir en el prompt, en la instrucción, que el texto que se está traduciendo pues es un texto académico, científico, que tiene que incluir un lenguaje objetivo, por ejemplo, y la herramienta haga esa traducción ya del texto en inglés. Pero definitivamente si vamos a empezar a escribir un texto en español, utilizamos la versión en español. Si estamos escribiendo en inglés, pues la versión en inglés. La única función que no tiene una limitación de idioma es la función de Paper Chat GPT, que es voy a compartir aquí pantalla brevemente, la función de Paper Chat GPT. Eh, Acá, aunque yo estoy en la versión en inglés, yo podría darle instrucciones en español o si estoy en la versión en español, le puedo dar instrucciones en inglés, pedirle que el resultado me lo presente en un idioma o en específico, en francés, en italiano, en el idioma que se elija. Es la única función que sí puedo utilizar con libertad sin limitación de idioma. Ok, 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 gracias. Bien, a la orden. Bien, perfecto. El chat se Buenas, me... disculpe.
Sí, sí, adelante. Sí, nada más un comentario porque yo igual estuve subiendo un documento como siguiendo las explicaciones que usted estaba comentando. Lo Sí, único que el botón que indica para descargar, lo estoy probando para descargar y no descarga el documento, no sé. Estoy en la versión en español bien. y es extraño, ¿no? Sí, Que no. sí, Ah, ahora sí, qué raro. Ya, no sé la verdad. En un eso momento tiene no que se ver. descargó y ahora sí. Bien, qué bueno. Bien, muchísimas gracias. Entonces ya llegamos aquí por el tema de la hora, la presentación. No quiero quitarles más tiempo por acá, superar el tiempo de la presentación, pero sí, muy agradecida por su participación y su asistencia. No sé si Carol tenga algunas palabras de despedida de la sección o si ustedes van a continuar acá con otra actividad. Bueno, agradecemos la participación de todos ustedes en esta sesión y en especialmente a la señorita Dayana Ramírez por esta valiosa orientación brindada. Y confiamos en que en esta capacitación les permitirá aprovechar el máximo esta herramienta y avanzar así la elaboración de una publicación científica. Eso sería todo y también hacerles recordar que el link de asistencia se encuentra en el chat para que puedan registrar su participación en este taller. Y muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias. buenas tardes. Andrés. Gracias.